¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Ustedes ya saben, día jueves, día de análisis internacional con Raúl Sor. Imposible salirnos de donde está el eje de todas las noticias que de alguna manera sacuden al planeta y que sigue siendo Estados Unidos, particularmente Donald Trump, ahora en su relación con el mundo europeo y particularmente con después de haber hecho todas unas descalificaciones bastante grandes a las grandes plataformas de cohabitación, alguien podría incluso decir, de ser secuaces durante mucho tiempo con Europa en un montón de cosas. De pronto se ve una suerte de barranco gigante entre lo que es el mundo de Estados Unidos bajo Trump y lo que es la Europa moderna. ¿Estoy muy equivocado o no? No, Fernando, es así. Y es una distancia que ha venido creciendo por una diversidad de razones que podemos analizar más adelante, pero en concreto, esta situación ahora, el aliado más estrecho de Estados Unidos, bueno, algunos dirán que es Gran Bretaña, pero en realidad Alemania es un país que tiene una relación muy cercana con Estados Unidos. De hecho, es el país donde hay más tropas estadounidenses en Europa. 36.000 soldados estadounidenses están allí. Y bueno, el canciller Friedrich Merz dice que critica la aventura de Trump en Irán. Y esto es algo insólito porque Alemania realmente, por su historia y por el plan Marshall, toda la ayuda que recibió de Estados Unidos, ha vivido de alguna manera bajo el alero de Estados Unidos, especialmente durante la Guerra Fría. Si hubiese estallado una guerra, justamente Alemania estaba dividida en dos: la República Democrática Alemana, que respondía en gran medida a Moscú, a la Unión Soviética, y Occidente Sí. apuntaba a través de la Alemania Federal. Hoy día, por supuesto, está reunificado, pero esta relación íntima entre Estados Unidos y Alemania hizo que Alemania siempre fuese extraordinariamente cauta. Y ahora que tiene un canciller en Alemania es el primer ministro, ¿no? Digamos, a veces se puede confundir con el ministro de Relaciones Exteriores. Porque en el caso, claro, latinoamericano y chileno en particular. Pero el canciller allá es el primer ministro, es la autoridad máxima del país. Y bueno, y este Merz le ha dicho claramente a Estados Unidos que entró a esta aventura en Irán sin un plan estratégico. Y hay que entender qué significa cuando un alemán te dice que no hay un plan estratégico. Es decir, yo creo que hay pocos insultos educados, digamos, no es grosero, pero no hay una descalificación madura de parte de un alemán que te diga: tú no tienes un plan, no sabes lo que está haciendo. Porque tú dices, ellos funcionan solamente con planes. Es decir, yo no he visto un pueblo a nivel incluso anecdótico, más planificado. Me acuerdo una vez me invitaron a cenar y bueno, todo el mundo eligió del menú y iban pidiendo los platos y en varios casos no tenían eso e inmediatamente, sin mirar el menú, decían el segundo plato: bueno, entonces si no hay eso, quiero esto. Entonces me intrigó y les pregunté: ¿y por qué hacen eso? Bueno, siempre hay que tener un plan alternativo. Imagínate, pidiendo la comida. Se me quedó grabado. Pero en fin, bueno, que le diga que no tiene un plan estratégico y que además de eso, no tiene un plan para terminarlo. Sino, Estados Unidos no sabe cómo concluir este conflicto y básicamente lo está acusando de improvisar. Bueno, esto es realmente insólito y de todos los mandatarios europeos, también los británicos han manifestado sus reservas, incluso la primera ministra Meloni en Italia. Es decir, mandatarios que están muy cerca de Estados Unidos, los aliados más estrechos, se han ido retacando y han dicho: bueno, nosotros en esta aventura de Irán no estamos. Y esto, claro, Estados Unidos responde inmediatamente, Trump, y dice:
bueno, Alemania no me critica, entonces voy a retirar tropas de Alemania. Y bueno, de estos 36.000 soldados, que además tiene un costo importante Sí. para Estados Unidos, bueno, uno se pregunta cuál es la política de alianzas. Si Merz le dice usted no tiene un plan. Y esta es la respuesta. Y coincide la respuesta con todo este debate que ha tenido lugar sobre la organización del Tratado del Atlántico Norte, la Bueno, OTAN. que en algún momento dado fue la, digamos, la piedra principal que impedía que se produjeran de nuevo sucesos como la Segunda Guerra Mundial. La alianza. La alianza. La alianza de Occidente, que era, como tú bien dices, la piedra angular Exacto. de toda la estrategia atlántica, a los dos lados del Atlántico. Y bueno, ahora Estados Unidos ha comenzado a exigir que los países eleven el gasto de defensa. Alemania fue una de las primeras en reaccionar y ha estado elevando en forma muy importante sus inversiones en defensa. Y bueno, todas estas cosas tienen dos caras, es decir, es cierto, Alemania va a participar más activamente en la defensa europea, pero por alguna razón Alemania se la privó de tener un ejército durante mucho tiempo. Es decir, Alemania estaba detrás de... Esto después de la Segunda Guerra Mundial. Exacto, y digamos el militarismo alemán, digamos, encarnado en el nazismo, devastó todo el continente europeo y, por supuesto, había una política de impedirlo y Alemania hasta los años 50 tenía limitaciones muy severas en cuanto a la reconstrucción de su ejército y gradualmente lo ha hecho, pero lo ha hecho de manera muy consciente y muy reflexiva, con un ejército en que incluso se admite la disidencia en el sentido de que si un subordinado estima que se está violando la Constitución, tiene el derecho a representarlo. No es directamente un derecho a desobedecer, a no acatar, Sino que hacerlo notar. exacto, y dejar estampada sus reservas, es decir, tienen un sistema que en alemán se llama Innere Führung, que es la conducción interior, y es cómo trabajar la conciencia y los principios democráticos en el quehacer militar. Es muy interesante lo que estás diciendo, yo lo he dicho otras veces para referirme a otro tipo de situaciones, porque me recuerda mucho lo que Alemania hace, es decir, darte la posibilidad de que tú hables y des tu opinión respecto de lo que acaban de decir los jefes que se va a hacer, del fenómeno que se conoce como group thinking, pensamiento en grupo, que es una situación psicológica en grupos cuando de repente habla el jefe o el gerente general de la empresa y todos se quedan callados, nadie se atreve a decir nada, habló el jefe y mucha gente puede pensar, pero es que eso no va a pasar, es que eso no va a suceder. Y no se atreven a plantearlo porque no hay espacio para que alguien pueda rebatir a quien manda al grupo. Y eso se conoce en el ámbito psicológico social como group thinking, pensamiento de grupo. Donde tú ves que, oye, si todos dicen, sí, tienes razón, y yo soy el único que creo algo distinto, voy a quedar como el tonto que trato de tirar para abajo a todos los otros que están de acuerdo, ya, mejor, ya, me sumo. Y peor que eso, el jefe va a tomar nota. Exacto, y te va a pasar la cuenta. Exacto. Amiguito, ¿se acuerda cuando dijo tal cosa? Exactamente. Y por eso el group thinking es súper peligroso en los grupos. Y uno tiene que... Y hay de hecho, se inventó una fórmula, además, para tratar de evitar el group thinking, que era en comunidades, en grupos, donde pasa este tipo de cosas de que habla el jefe o hay expertos que dicen cosas, ¿okay? Tú nombras a alguien como, en términos específicos, yo quiero que tú seas el que rebate, que busquen las cosas que eventualmente sean, digamos, controvertidas en lo que va a decir este gerente o este jefe, y tú, si es que hay algo que rebatir,
revises durante un par de días y traes la respuesta. Tú eres de alguna manera el que va a decir la otra versión, si es que hay alguna otra versión que se sepa, que se debe saber. Bueno, a propósito de eso, el ejército alemán, que digamos, se hizo famoso por la obediencia ciega y marcharon a un suicidio colectivo en la Segunda Guerra Mundial, es decir, acataron órdenes que finalmente, cuando ya Berlín estaba a punto de caer, anegaron el metro, destruyeron instalaciones en una defensa que no tenía ningún sentido, y la obediencia ciega. Hasta el último minuto habían barreras en las carreteras que fiscalizaban si soldados habían desertado, y hasta el último día estuvieron fusilando a desertores cuando ya, digamos, había una estampida, estaba todo el mundo huyendo, pero todavía se ejercían estos controles. Y por eso establecieron una serie de mecanismos muy importantes. Estamos digregando un poco, sí, pero el mecanismo en este caso era lo que llaman el hombre de confianza. Y en cada regimiento los soldados designan a alguien que, si Exacto, tienen un conflicto, pueden hablar con ese individuo y decirle: mira, yo siento que el superior, el oficial, está abusando de su poder y está enconado en mi contra. Porque ¿qué es lo peor que puede pasar en una situación de grupo? Lo peor que puede pasar en una situación de grupo, y lo deben conocer un montón de gente que nos están viendo, que trabajan en empresas, oficinas, situaciones militares, etcétera, es que se haya tomado una decisión, haya fracasado la decisión por algo que no se había tomado en cuenta, y que tú te adviertes que había gente que sabía que esa posibilidad era real y nunca la planteó. Que nunca dijo: oye, ojo con esto, y si que pudiera pasar esta situación aquí, esta zona acá, a ver, ¿por qué no lo miramos mejor? Pero todos se quedaron callados. El group thinking funcionó fantástico como para cerrar a todo el mundo detrás de la voz oficial, y a pesar de que gente podía decir: oye, miremoslo mejor porque hay un problema, no, se quedó. Y pasó exactamente lo que esa persona probablemente pensaba, y no solamente se siente pero pésimo por el resto de su vida, sino que además hubo posibilidades de tener toda la información, y por miedo a una mala recepción del grupo, preferiste quedarte callado. Bueno, el ejemplo más brutal y reciente, digamos reciente, ahora hemos estado rememorando el terrible accidente nuclear en Chernobyl. Bueno, ¿qué pasó en Chernobyl? Que el jefe, el encargado, el responsable, empezó a experimentar con el reactor, y varios digamos, de sus ayudantes le dijeron: pero jefe, esto es peligroso. Y dijo: ¿quieres seguir trabajando acá? Mejor te callas. Yo sé lo que estoy haciendo, y hay alguien que tiene una opinión diferente. Bueno, se callaron. Eso es exactamente el group thinking. Exactamente. Y eso produjo Chernobyl, el peor accidente nuclear que conocemos en la historia moderna. ¿Te digo otro? Te digo otro. Las Torres Gemelas. Hubo desde la FAA, que la Fuerza de Aviación Civil, hubo cuatro indicaciones que le mandaron a todas las líneas aéreas y al aeropuerto, a todos los aeropuertos, para revisar con detalle extremo los documentos de las personas que provenían o que tenían relación con situaciones bélicas en el mundo. Y la reacción fue: oye, pasa nada, si tienen los pasaportes y tienen las cuestiones, oye, que tenemos que revisarlos más, qué sé yo, acá, allá, y ya sabemos, agarraron los dos aviones, se los tiraron contra las Torres Gemelas, y después se descubrió que montones de aeropuertos en Estados Unidos habían rechazado hacer la revisión de los pasajeros, que no te digo que hubiese podido haber encontrado algo, pero no se hizo. Y en Nueva York no se hizo.
Mm. Viene el lobo. No, mira, yo creo que el abismo que se está abriendo entre Europa y Estados Unidos, que inicialmente, que viene de hace tiempo, y Trump ha manifestado dudas sobre la OTAN y por qué estamos pagando nosotros de más, y los europeos se han ido a la cochihuahua, para usar un término coloquial, y se aprovechan de nosotros. Este ha sido un discurso permanente, pero se ha ido profundizando y, bueno, los europeos de distintas maneras, está el rey Carlos en Washington y los británicos tratan de parchar un poco sus relaciones, pero, digamos, Estados Unidos o el gobierno del presidente Trump ha sido muy agresivo y descalificador de todos aquellos que han dicho, incluso tímidamente, esto no nos parece, y bueno, el caso de Merz es el último y más importante. Oye, para todas las personas que les interese este asunto de cómo prestar atención a determinadas señales de cosas que eventualmente puedan estar pasando y poder transmitirlas a los demás, sobre todo cuando hay estas cosas de grupo, yo recomiendo un libro que ya lo he dicho otras veces, pero hace tiempo que no lo recomiendo, de un profesor de la Universidad de Harvard que se llama Max Wasserman, que se llama Sorpresas Predecibles, Predictable Surprises. No sé si está en español, pero en inglés se lee fácil, pero pone una cantidad enorme de casos como estos de que estamos hablando, donde el que manda impone una determinada situación, nadie se atreve a contradecirlo y queda la crema cuando había gente que sabía que podía quedar justamente esa crema. Las sorpresas predecibles. ¿Ya? Que es un concepto que ha sido totalmente contradictorio. Si es sorpresa no puede ser predecible, ¿no es cierto? Bueno, ese es el punto de cuando tú necesitas en empresas, en directorios, etcétera, necesitas tener a alguien que, si es que no hay alguien que levante el dedo, tenga siempre a alguien que diga, a ver, revisa todas las cosas que se plantean para ver si es que hay algún espacio que no hemos mirado bien. Exacto, una pequeña vacuna contra el autoritarismo. Exacto. Ahora, en esta relación entre Estados Unidos y Europa, el abismo está creciendo, ¿eh? Y es un número, digamos, incluso, como decía, aliados tan estrechos de Estados Unidos como la señora Meloni, todos han ido tomando distancia, y en Europa se ha consolidado la postura de que Irán es una aventura de Estados Unidos y ellos tendrán que lidiar con esto. Y Estados Unidos, el presidente Trump, han reforzado la idea de que, ahora que nosotros lo necesitamos a ustedes, después de que lo hemos ayudado y que hemos financiado todo, ahora ustedes se lavan las manos y no quieren nada con nosotros. Bueno, pero ¿qué pasa si Irán llegara, este es el discurso de Trump que lo acaba de hacer, qué pasa si Irán llegara a tener una bomba atómica? Nosotros tenemos que cargar con todo y ustedes cómodamente se marginan. De manera que esta diferencia de apreciación se ha ido transformando en un tema estratégico y yo creo... Y de hecho el tema nuclear ya está arriba de la mesa, ¿eh? Absolutamente. Porque Irán, bueno, testeó bombas atómicas. Yo entiendo que testeó bombas atómicas en el pasado. ¿Irán? Irán. Bueno, acuérdate que en un momento dado... Bomba, tú dices. Bomba, sí. Estoy hablando... que tenía centrales nucleares. Exacto, que había probado el uranio enriquecido que tenía. Exacto, pero no, hasta donde yo sé... Sí, no había tirado bombas, pero había hecho lo que se decía, que había hecho uso técnico del uranio enriquecido que había... sí, bueno, y eso es lo que plantea Estados Unidos, que el porcentaje de enriquecimiento de uranio no se condice con el uso pacífico de la energía nuclear. Exacto. Y que, digamos, enriquecerlo al nivel que lo ha hecho Irán solamente puede apuntar a la construcción de un arma atómica. Los iraníes lo niegan, dicen que no, pero en fin, ese es un debate que ya hemos visto. Estamos atentos a esto que está ocurriendo. Vámonos al libro. Un libro de Katia Araujo, El circuito del desapego, de la editorial Pólvora.
Katia Araujo es una académica Sí. que escribe como tal, es decir, no hace muchas concesiones en términos de anécdota, no se desvía, y ella parte con una tesis y explica, en términos muy académicos, cuál es su tesis, y es que, a diferencia del concepto de anomia que desarrolla bueno, en sociología Durkheim y otros, ella dice el desapego es una condición particular que además se da con mucha fuerza en una serie de países, pero especialmente en Chile. Y esto lo centra alrededor del modelo neoliberal. Y explica cómo, a su juicio, el modelo neoliberal aísla a los individuos y es una ideología que pone toda su acento En el individuo. en el individuo y no en el colectivo, ¿no? Es decir, tú quieres progresar, bueno, trabaja más duro, estudia, prepárate y vas a poder triunfar, y va contrastando esta ideología neoliberal, que ella no lo toma en un sentido adjetivo, sino que desmenuza en forma muy académica, muy rigurosa, el concepto de neoliberalismo, en qué consiste, y como filosofía económica, y sus repercusiones sociales, y cuál es el impacto que tiene en Chile. O sea, no es una etiqueta perversa el neoliberalismo. No, es algo que merece estudiarse, Exacto, verse es un, y es un fenómeno probar. que tiene consecuencias, y ella trata de, bueno, no es que trata, analiza las consecuencias, y específicamente las consecuencias en Chile, y cómo ha cambiado las actitudes y las distintas respuestas que da la población a esta ideología que se ha transformado en dominante durante mucho tiempo en nuestro país. Y no solamente en nuestro país. Exacto, pero esto está focalizado en Chile. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama El circuito del desapego, de Ok. Katia Araujo, y es un libro, como digo, académico, con pocas concesiones, y que para su lectura hay que tener un poquito de formación sociológica y, digamos, de cultura general de ciencias sociales. Muy bien. Muchas gracias, Raúl Sor. Y nos encontramos el próximo jueves, ¿verdad? A todos ustedes, que les vaya muy bien. Gracias por su sintonía. Hasta luego.